para ver el siguiente video. En este video vamos a cambiar el cangrejo de la máquina doble aguja por uno nuevo y vamos a quitar el del lado izquierdo que ya está corto. La máquina está trabajando y al cambiarlo vamos a ajustar también el tiempo. La máquina está trabajando y está cosiendo con este cangrejo. Vamos a ocupar una llave Allen de 3 milímetros, una llave Allen de 2 milímetros y 3 desarmadores planos. Vamos a empezar a quitar el pisalienzo, la aguja, la placa, el retén y el diente. Para sacar el cangrejo hacia arriba y quitarlo hay que aflojar estos 3 tornillos. 1, 2, 3. Vamos a quitar la placa. Con la llave 3 milímetros vamos a aflojar el retén de la taza. Con la llave de 2 milímetros Allen vamos a quitar los dientes. Y ahí sale, quitando y aflojando los dos tornillos de la llave Allen 2 milímetros. Vamos a aflojar los tornillos que sostienen el cangrejo para sacarlo.
Aquí está el cangrejo que sacamos con la punta corta. Y este es el nuevo con la punta larga. Vamos a cambiarlo. Vamos a ya colocar el cangrejo para apretarlo y ponerlo a tiempo. Vamos a colocar la aguja para ajustar el tiempo del cangrejo. Vamos a tener la altura de la barra en las 4 líneas. Ese es el tiempo de la barra de agujas. En este cangrejo, ahorita como es nuevo, lo que pasa es que el cangrejo está muy pegado con la aguja. Lo que vamos a hacer es correr un poco el carro del cangrejo, que serían estos 2 tornillos. Aflojarlo y para moverlo y correrlo y despegarlo un poquito el cangrejo de la aguja. Para ajustar el tiempo de la aguja con el cangrejo, la punta del cangrejo debe de pasar en el saque de la aguja y la punta debe de pasar un poquito en el ojillo del cangrejo para que recoja el hilo. Ese es el tiempo del cangrejo con la aguja. Aquí vamos a apretar los 3 tornillos del cangrejo para ya ajustar el tiempo de la máquina. Debe de pasar la punta arribita del ojillo, pasando un poquito. Se puede mover la aguja cuando empiece a subir la aguja, la barra de agujas. Cuando empiece a subir, ese es el tiempo. Ahí dejamos cuando empiece a subir. La barra de aguja se mueve. Cuando empiece a subir, ese es el tiempo donde debemos de ajustar el cangrejo. Ahí empieza a subir y ahí movemos nada más, el cangrejo se mueve. Lo podemos mover para que la punta pase arriba del ojillo. Lo que vamos a hacer es que pase un poquito. Ahí. Y apretamos los 3 tornillos donde sacamos el cangrejo. Ya está el tiempo del cangrejo con la aguja. Ahí está pasando la punta arribita del ojillo y adelantado un poquito del saque. Ese es el tiempo del cangrejo con la aguja. En este caso ya el cangrejo está muy pegado con la aguja. Vamos a despegar el carro para que despegue el cangrejo de la aguja. Aquí este carro se tiene que correr un poquito para allá. Vamos a aflojar los tornillos del carro, los 2.
Ya movimos el carro del cangrejo y ahora sí la aguja ya pasa bien con su tiempo despegado y el ajuste del cangrejo con la aguja ya está. Ahí podemos ver que pasa bien. Vamos a colocar el diente de la máquina. Ahora vamos a colocar el retén de la taza del cangrejo. Esta debe ir centrada, el tornillo de la llave Ale 3 milímetros debe ir centrada para que la gasa del hilo de la taza quede bien. Se puede ajustar. Luego procedemos a colocar la placa. La taza debe ir en estos saques de la placa. Aquí lleva 1 y 2 del otro lado derecho e izquierdo. Vamos a probar la máquina que ya esté trabajando. Eso es todo, amigos.